Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. Carrera 686. Sexta fecha de la temporada. 32ª Vuelta de Olavarría. 17 de junio de 1984. Semipermanente Luciano Fortabat de 17.500 metros. Organizador el Automotoclub Olavarría. Comisario deportivo Horacio Picardi. No había tiempo para descansar. Era necesario recuperar la fecha perdida en Olavarría y la fecha había sido fijada para el domingo siguiente a la carrera de Buenos Aires, 17 de junio. Para ello, los equipos debían repasar rápidamente los autos, sin duda, entre los punteros del torneo. Los más perjudicados resultaban ser Jorge Martínez Boero, cuyo equipo trabajaba denodadamente para volver a poner en pista al noble Ford, accidentado en la serie, y Oscar Aventín, cuyo auto no servía más. Recibía ofrecimiento de parte de Politano, Polanco, Suárez, Loyoco, Muñiz, Dumí y Rota para correr sus autos, decidiéndose a utilizar el del primero, aunque con una mezcla de fierros entre los propios y los de su colaborador. Recordemos entonces que aquella vuelta de Olavarría era organizada por el Automotoclub de Olavarría sobre el circuito de 17.500 metros, con 2 series a 4 vueltas y la final a 12, para totalizar 211 kilómetros, 236 metros de carrera. Aquella vez se volvían a correr las series de manera que las anteriores dieron puntaje para el campeonato, pero no sirvieron para ordenar la final de la carrera. Digamos también que en otra medida extraña, aunque en cierta forma pionera en la descentralización administrativa, la Municipalidad de Olavarría le cedía al AMCO, al reconocer la entidad de bien público municipal, por el término de 5 años, hasta mediados del 89, el derecho de uso gratuito y exclusivo del sector de camino y adyacencia del dominio público, representado por las autopistas Luciano Fortabat, Ruta 76, Avenida Circunvalación y Avellaneda. Es decir, todo el espacio público comprendido a la vera del circuito semipermanente de Olavarría. Aprovechamos entonces esta medida y vayamos a dar una vuelta al circuito utilizado en aquella oportunidad para que luego podamos identificar claramente los lugares transitados en cada momento de la carrera. Era de suma utilidad el plano que publicaba Corsa y Carburando antes de cada carrera, sectorizando el circuito. La largada, el sector número 1, se ubicaba sobre la avenida Luciano Fortabat hacia el este, es decir, girando en sentido antihorario. Transitando poco más de la mitad de la recta sobre la avenida, se transitaba una chicana hacia la izquierda, que era el sector 2, la cual ya existía en ediciones anteriores. El empalme con la ruta provincial 76 era el sector número 3. El tramo recto de la recta era el sector 4. El empalme con la ruta nacional 226, sector 5. En la ruta está el tramo más largo del circuito que no tenía chicana. Era el sector 6, el más rápido. La curva de la ruta 226 y la avenida Circunvalación, sector 7. Sobre la mitad del tramo de la avenida de Circunvalación se había instalado una nueva chicana con tránsito sobre la derecha del camino, en el sector número 8. El último sector numerado correspondía a la rotonda que unía las avenidas de Circunvalación y Luciano Fortabat. La misma debía transitarse por el sector externo de la misma. A modo de referencia, digamos que el año anterior, sin la última chicana, el récord en carrera era para Martínez Boero en 5 minutos 37 segundos a 186 kilómetros 900 metros a la hora. En las series de la primera edición, Satriano había ganado en 5:41:15 a 183 kilómetros 800 metros a la hora. Aquella carrera se realizaba el Día del Padre y los pronósticos no eran los mejores. Algunos agoreros hablaban de tan solo 30 autos presentes, lo que sumado a la inestabilidad del tiempo en aquellos días y las mañanas con mezcla de rocío y lluvia, no resultaba buen presagio. Pero el sábado 47 autos se presentaban a verificar en el parque cerrado. Aquella noche hizo bastante frío y los techos de los autos amanecían blancos por la helada. Pero el cielo estaba completamente despejado como para vaticinar que se vendría un carrerón y tal vez el mejor del año. Primera serie. Así se preparaban los autos de la primera serie con Mouras y Satriano, como de costumbre, en primera fila, seguidos de Aventín y Suárez, Ollanar y de Arzabe, Calamante y Brescia y otros 20 autos más.
Se largaba el espectáculo y Mouras quería ganar. Ya no lo deja ir a Satriano y toma la punta desde el inicio mismo. Sin embargo, no consigue hacer diferencia con el de Chivilcoy y lo lleva a sus espaldas toda la primera vuelta, en la que son primero y segundo, seguidos del sorprendente Diego Basolo. Ángel Dinesio venía peleando con él ese puesto y detrás aparecían Aventino, Llanar y Brescia, peleando en cada centímetro el quinto lugar. En una lucha y su consecuente espectáculo que sabían mantener hasta el mediodía. Suárez había tenido problemas de balancín y rompía una válvula debiendo desertar. En el transcurso de la segunda vuelta, Satriano aventaja a Mouras en el camino y pasa primero por el control, con Dinesio superando también a Basolo. En tanto que en la tercera vuelta, los dos de los pilotos de Carlos Casares y Tres Arroyos recuperan las posiciones del giro inicial. En la última vuelta, Mouras logra mantener a raya a Satriano, ganándole la serie por escasas 64 milésimas, y Basolo pierde algo de terreno y también el tercer lugar a manos de Dinesio, que llegaba a más de 17 segundos de la punta, con algo de más de 4 sobre su perseguidor. Quinto era Aventín, sexto Llanar, a algo más de medio segundo, y séptimo Brescia, que no conseguía sumar en la serie por tan solo 6 centésimas. Ganaba entonces Roberto Mouras en 22 minutos 47 segundos. Segundo Satriano, tercero Dinesio, cuarto Basolo, quinto Aventín, sexto Llanar, séptimo Brescia, octavo de Arzabe, noveno Malicia, décimo Morresi, octavo José Luis Paulucci, 12 Calamante, 13 Juan Bianchi, puesto 14 para Juan Carlos de Ambrosi, 15 Carlos Loaces, 16 Marcelo González, 17, Antonio Bautista, 18, Domingo Martínez, 19, Juan Rota Hijo, puesto 20 para Yarza Garré, 21 los hermanos Suárez, 22 Herraiz, 23 Miraldi, 24 Jorge Reynoso. El promedio del ganador 185 kilómetros, 323 metros a la hora. El récord de vuelta también para Mouras en la tercera vuelta en 5 minutos 37 segundos a 187 kilómetros, 585 metros a la hora. Nos metemos en la segunda serie. También las primeras filas son un calco de carreras anteriores, con Martínez, Boero y Castellano en la primera fila, Banfi y Marcos detrás, Martínez de Olavarría y Sasso en la tercera, haciéndolo los restantes 23 autos habilitados para largar. En esta serie, Castellano ya desde el inicio demostraba que quería ganar todo, porque tomaba la punta en el camino y también en los relojes, pero no soltaría en las 4 vueltas del parcial. No hubo mayor emoción en los puestos de vanguardia, porque Martínez Boero, sabedor de que no contaba tal vez con un medio ideal, y bastante bien andaba el Ford luego de la piña en la horquilla porteña, se contentaba con poder seguirlo de cerca y ser segundo por tan solo 9 décimas al final del parcial. Tal vez con un poquito más entre lo escondido y lo que pudiera mejorar en boxe, estuviera para intentar ganar la final. Tercero era también del principio fila Ángel Banfi con el Chevrolet. Cuarto llegaba el local, el flaco Eduardo Martínez, de quien tal vez la gente esperaba más, aunque lo hizo a 1,5 segundos del tercero. Luego llegaban Sasso y Marcos completando los puestos que sumaban para el campeonato. Ganaba entonces Oscar Castellano en 22 minutos 47 segundos. Segundo, Martínez Boero. Tercero, Banfi. Cuarto, Eduardo Martínez de Olavarría. Quinto, Osvaldo Sasso. Sexto, Eduardo Marcos. Séptimo, Mario Dinesio. Octavo, Osvaldo Lin. Noveno, Pedro Domín. Décimo, Carlos Nani. 11, Dante Castellani. 12, Héctor Pachelá. 13 para Oscar Mauricio Franco de Azul. Puesto 14 para Eduardo Gallinotti. 15, César Padilla. 16, Gil Vicela. 17, Juan Landa. Puesto 18 para José Santagati. 19, Juan Antonio de Benedictis. 20, Rubén Muñiz. 21, Luis Hernández. 22, Rubén Blanco. Y 23, Hugo Vicente. El promedio de ganador 185 kilómetros, 358 metros a la hora. El récord de vuelta para Martínez Boero en la tercera en 5 minutos 39 a 186 kilómetros, 769 metros a la hora. La final prometía. Los candidatos eran los mismos 4 de todas las carreras del año. Cuando se controlaban los tiempos de la serie para armar la grilla de la final, de a 3 por fila, surgía la primera sorpresa. En las 91 centésimas que hubo en la segunda serie, entre Castellano y Martínez Boero, entraban los tiempos de Mouras, solo 26 centésimas más lento que el de Lobería en aquellos 70 kilómetros. Y Satriano, que por solamente 1 centésima le quitaba el lugar a Martínez Boero en la primera fila. Seguramente con ello muchas de las chances para la final, pues debía largar en la segunda con autos como los de Banfi y Dinesio, que fueron 15 segundos más lentos que el suyo.
Digamos también que el Yeti superaba por solo 25 centésimas a Martínez, que integraba la tercera fila junto a Basolo y Sasso, mientras que el tándem de la primera serie de Aventino, Yanar y Brescia lo harían en la cuarta, postergando el último a la quinta fila a Marcos por 32 centésimas para que largara también con De Arzab y Mario Dinesio. La sexta fila, toda de Chevrolet, la integraban Malicia, Morresi y Lin. Debemos decir también que aquella fecha retornaba a la categoría luego de casi un año de ausencia Juancho Ayarza-Garré y lamentablemente no era bueno lo suyo. Dio una sola vuelta en la primera serie y a pesar de poder largar la final, solo registraba de paso también una sola vuelta. Mientras que Federico Urruti, que se había propuesto retornar sobre un Dodge preparado por el de Olavarría Roque Modarelli, finalmente no podía hacerlo por tener problemas de válvulas en las pruebas hechas el día anterior a la carrera. En el intermedio entre la series y la final, Emilio Satriano juntaba firmas de los pilotos de Chevrolet para solicitar una convocatoria asamblea de la ACTC, tendiente a clarificar el tema del anclaje del diferencial en los autos de la marca. No le iba nada mal en la colecta. El 15 de junio, es decir, el viernes previo a la carrera, presentaba el petitorio con la firma de 29 corredores, la mayoría pilotos en actividad y o de la marca Chevrolet. En dicha nota se pedía que no se objetaran los anclajes de las cañoneras traseras por tratarse de elementos que hacen a la seguridad, de modo que se modificara al respecto el artículo 24 del reglamento técnico. Se pedía también un llamado a asamblea para resolver el problema, de modo que los autos de la marca quedaran encuadrados dentro de tal reglamento, sin recibir a partir de entonces nuevas objeciones. En el intervalo, Mouras le hacía saber a los medios que en la final pondría un rodado de mayor tamaño al utilizado en la serie para así tal vez recuperar las 150 vueltas que no podía hacerle rendir al motor. Los candidatos eran tan solo 4 y armada la grilla tal vez solo 3. Pero veamos qué pasaba después cuando se daba la orden de largada a los 3 primeros y el resto de los 40 habilitados para tomar parte de la final. Mouras tomaba la punta en el camino entre los automóviles de la primera fila. Satriano capturaba el segundo lugar y Castellano quedaba relegado al tercero. Así transitaban en la chicana y podíamos verlo en la imagen que tomaba TC la revista. Como era de esperarse, Martínez Boero le ganaba el pique a los compañeros de fila y para sorpresa de muchos, al cerrarse la primera vuelta, estaba metido como cuña entre los autos de la primera. En aquel momento estaba ganando Mouras con ventajas mínimas sobre Martínez Boero y Satriano y Castellano, que lo seguía en el camino a pocos metros. El flaco Eduardo Martínez era quinto, superando a Banfi y Sasso. Detrás ya venían Brescia, Aventino y Ollanar, que completaban los 10 primeros. Luego Dinesio, Line y Morresi. En la segunda vuelta, el gaucho de Bolívar pasa al frente por tan solo una décima en uno de los top de los aviones. Pero como era de esperarse, al cerrarse la misma, ya los 3 autos de la primera fila superaban en los relojes al Ford de Quilmes, que era cuarto. Brescia superaba a Banfi por tiempo y Ollanar a Aventina en el camino. Morresi era 11, superado por los 2 autos que lo antecedían. En la tercera comienza a fallar el auto de Martínez Boero debido a un inconveniente en el alternador que lo retrasaba al 6º lugar al pasar por el control. Mouras mantenía la punta en el camino y en la general, con Castellano y Satriano completando aquel trencito infernal, frenando en el mismo lugar los 3, cambiando las marchas con el mismo ritmo y vigilándose mutuamente, a la espera de que la temperatura de los motores fuera subiendo. Si bien la situación se mantenía también, al cerrarse la cuarta vuelta, Castellano supo estar delante de sus compañeros de fila en el frenaje de la primera chicana sobre la avenida Fortabat, recuperando la punta Mouras previo al cruce de la ruta 76 con la 226. Al pasar por el control, Satriano es otra vez segundo, mientras que Martínez Boero caía al 11º puesto al detenerse su auto por completo. Completando los 10 primeros, Martínez, Sasso, Brescia, Ollanar, Aventín, Morresi y Dinesio. El auto 2 conseguía arrancar y ponerse en carrera nuevamente, sin perder tanto tiempo. En el transcurso de la quinta vuelta, Castellano desplazaba definitivamente a Satriano del segundo lugar. Desaparecía Sasso del clasificador y Martínez Boero avanzaba 2 puestos. En la primera fila comenzaba una lucha sin cuartel entre los dos, al tiempo que Satriano comenzaba a perder contacto con ambos. Mouras diría que venimos relojeando para ver si podíamos zafar del tercero del trencito en la chupada.
es que ambos eran rivales, encarnizados, pero con un código propio que les impedía compartir su lucha con otros a medida que se iba acercando el momento de definición de la carrera. Seguía diciendo Moura: los dos tenemos las mismas virtudes en nuestros autos, aunque aceleran, frenan y doblan de la misma manera. Te digo la verdad, ambos andábamos exactamente igual. Solo podíamos superarnos saliendo de la chupada y zambullirnos antes del frenaje para ganar la cuerda. Sin embargo, pronto empezó a notarse en qué lugar andaba mejor cada auto. El de Castellano parecía salir mejor armado de la rotonda de las avenidas de Circunvalación y Luciano Fortabat, la que antecede a la zona de largada y llegada y está marcada como el sector número 9. Comenzaba entonces un show aparte entre ambos pilotos, con sobrepasos continuos que levantaban al público, a los periodistas que cubrían la carrera y no da tregua dentro del grupo, a los 6 valientes que le siguen desde los aviones transmisores de los distintos medios radiales, nacionales y zonales. En la sexta vuelta, a pesar de los cambios entre los protagonistas de las filas 1 y 4, no hay cambios entre los 4 primeros al pasar por el control, aunque por momentos Eduardo Martínez circulaba en el tercer puesto y hacía ilusionar al público local, aunque venía a una distancia importante de los 2 punteros. Ollanar lo pasaba a Brescia con Aventín pegadito a ellos en los relojes y Martínez Boero seguía remontando. Entrando en la segunda mitad de la carrera, durante la vuelta 7, comenzaban los problemas para el Dodge del AMCO, también el alternador, que caía al 7º lugar, y el Chevrolet de Satriano, quien al cruzar el control era 8º, aunque el tiempo le es tomado cuando detiene su auto en boxes con un resorte de válvulas dañado, para no terminar de romper el motor. Martínez Boero capitalizaba las fallas de anteriores para avanzar al 6º lugar. En esa vuelta, Aventín había superado a sus 2 compañeros de fila en el camino y tomaba el tercer lugar de la carrera. Lo seguían Brescia y Ollanar en ese orden. En la vuelta 8, luego de una de las tantas superaciones entre ambos punteros, Castellano había logrado mantenerse en el primer lugar al pasar por el control, pasando Moura chupado a sus espaldas. Las posiciones de la cuarta fila volvían a invertir por completo y así Ollanar era tercero, Brescia seguía en el medio en ese momento y Aventín era el quinto. La falla del flaco Martínez parecía ser intermitente y recuperaba el 6º puesto, relegando a su homónimo de Bolívar al puesto 7. Era interesante observar que los 2 primeros marchaban cortados en el camino, pero los 5 autos que lo seguían lo hacían bastante apretados. En la novena vuelta era Mouras el que recuperaba la posición de líder, en tanto Martínez Boero avanzaba raudamente, le descontaba segundo a segundo a los autos de la cuarta fila que venían sobrepasándose continuamente en el camino, superándolos uno por uno en los tiempos, y al cerrarse el giro se metía circunstancialmente en el 4º lugar, aunque unos metros más adelante ya sería tercero. Brescia era el tercero al paso por el control, seguido en el camino por Ollanar y Aventín, 5º y 6º. A esos 2 los seguían Osvaldo Morresi en el 7º lugar, Ángel Dinesio y De Benedictis y el flaco Eduardo Marcos en los 10 primeros puestos. Luego pasaba Diego Basolo y recién en el puesto 12 el local Eduardo Martínez. En la vuelta 10 se seguían dando como en la guerra, pero con limpieza los punteros y los del segundo pelotón. Situación aprovechada esta para afianzarse en el tercer lugar Martínez Boero. Venía lejos de los Dodge a más de 30 segundos y faltando 2 vueltas, pero si bien de no haber tenido problemas vendría mucho más cerca. Tampoco era despreciable un tercer puesto en función de cómo se iban dando las circunstancias de la carrera. Ollanar y Dinesio habían ganado un puesto, el resto de las posiciones estaban sin cambio. Penúltima vuelta, pasa Moura con Castellano haciendo un solo auto detrás. La carrera era interesantísima no solo en la ruta, sino también en los relojes. Del cuarto Aventín al último, que cerraba el giro, que era Osvaldo Lin en el puesto 25. Únicamente el 14º, que era Pedro Dumic, pasaba en el mismo puesto que la vuelta anterior. Detrás del Dodge número 6 estaban Ollanar, Brescia, Marcos, Dinesio, Johnny, Rice y Diarzabe. Que no termine nunca la carrera, decían todos. Ganaba entonces la final Roberto Mouras en 1 hora 8 minutos. Segundo, Jorge Martínez Boero. Tercero, Jorge Ollanar. 4º lugar para Oscar Aventín. 5º lugar para Gustavo Brescia. 6º, Oscar Castellano. 7º, Ángel Dinesio. 8º, Antonio de Benedictis. 9º, Eduardo Marcos. 10º, Eduardo Martínez de Olavarría. Puesto 11 para Fernando Raiz. 12, Ricardo de Arzabe. 13, Pedro Dumic. 14, José Malicia. 15, Luis Hernández. 16, Dante Castellani. 17,
Héctor Pachalat, puesto 18 para Mario Dinesio, ya con una vuelta menos. Luego le seguían De Ambrosi, Franco Nani, Padilla Morresi, Gil Vicela, Limba Solo, Paulucci, el último con 10 vueltas. Después no clasificaban Satriano, Bianchi, Reynoso, González, Gallinotti, Martínez, Osvaldo Sasso, Landa, Bautista, Banfi, Ayarza, Garré, Loaces, Juan Rotahijo, José Santagati, Mariano Calamante y Rubén Muñiz. El promedio del ganador, 185 kilómetros, 5 metros a la hora. El récord de vuelta para Martínez Boero en la novena, con 5 minutos 37 segundos, a 187 kilómetros, 737 metros a la hora. Algunas incidencias: Castellano tenía un recargo de 30 segundos por entrar a la última chicana por un lugar que no correspondía. 32ª Vuelta de Olavarría, 17 de junio de 1984.